Buenas noches, mi nombre es Gary Javier Ballesteros, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro y les voy a exponer sobre las características predominantes del lenguaje audiovisual y la importancia del LIC en la estructura periodística en la asignatura de redacción de medios audiovisuales. Como una entrada tenemos que hoy en día para el periodismo es muy importante el lenguaje audiovisual, debido a que en la actualidad las personas prácticamente no escuchan radio, no leen periódicos y tampoco ven periódicos digitales que están muy de moda actualmente. Más que todo, la juventud se guía por los noticieros, sea televisivos, o por YouTube o por las redes sociales, que más que todo utilizan es el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual en sí es la comunicación, es toda aquella comunicación que transmitimos a través de los sentidos de la vista y del oído. Tiene dos características principales o fundamentales, o mejor dicho, predominantes, que son, ¿qué es mixto? Mixto es porque combina lo visual con el oído y facilita la comunicación y da peso a la comunicación, debido a que una imagen puede decir muchas más cosas que una palabra. Tenemos que la semiótica es la ciencia que estudia los diferentes signos y que facilita la comunicación entre individuos, su producción, su funcionamiento y su recepción. Y es muy importante para el estudio del lenguaje audiovisual. Como otro punto tenemos el leak. El leak es un párrafo muy importante en una noticia, debido a que es la entrada principal en una noticia. Para diferentes autores, por ejemplo, tenemos la Universidad de Antioquia en Colombia, que dice que el leak es lo principal que tiene el redactor para captar al lector. O sea, si el leak no tiene algo que llame la atención, el lector simplemente se va a aburrir y no va a querer leer la noticia. Para otro autor, Gabriel Pérez, periodista audiovisual, dice que el leak es un párrafo, o sí, es un párrafo que va entre el titular y el cuerpo. O sea, no le da tanta importancia, pero ahí en el medio de los dos sí tiene importancia, debido a que responde muchas cosas en la noticia o un artículo. Y por último, tenemos el diario digital ABC, que dice que el leak es la entrada, es lo principal, es lo correspondiente a lo que va a leer el lector, a lo que va a captar el lector al principio de la noticia. ¿Cuáles son los tipos de leak? Son aproximadamente 6, los cuales son el leak, el sumario, que es ¿cuál? Es el leak que corresponde o que da respuesta a las preguntas que se realizan en un párrafo, que son el qué, el cuándo, el cómo, el quién, el dónde y el por qué. Tenemos el impacto. El impacto es aquel leak que utiliza una frase para atrapar al lector. Tenemos el retrato, el cual describe el lugar, la persona o el ambiente donde o sea, que da a conocer la noticia. Tenemos el contraste. El contraste es un leak que tiene dos extremos opuestos. Tenemos el interrogante, que es el que hace una pregunta que impacte al lector. Tenemos el ambiente, el cual es un leak que describe, como les dije anteriormente, el lugar donde se realiza la noticia. Y por último, tenemos la cita, que es el leak que utiliza una frase como única para atrapar al lector. Por otro lado, tenemos que en la pirámide invertida que utilizan los periodistas para estructurar una noticia, el leak es lo más importante. ¿Por qué? Porque es el primer párrafo.
Si el link no capta al lector, simplemente se va a aburrir, no va a querer leer la noticia y simplemente va a dejar de meterse en la noticia, no va a entender. Si no, el link no explica, no da como el contenido principal de la noticia, simplemente el lector se va a aburrir, no va a entender, no va a querer leer la noticia. Y si el link es todo lo contrario, responde todas las WH, que son el qué, el cuándo, el cómo, como ya les expliqué anteriormente, se va a quedar atrapado ahí y va a querer leer la noticia. Por eso es importante para la estructura periodística. Gracias por su atención.